Hola Tibian, mira acá. ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en Tibia Play, donde podrás multiplicar tus Tibia Coins de forma rápida, segura Y divertida. ¿A qué estás esperando? Visite tibiaplay.com. Creado por TibiaBR. ¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Lo que sea, mandangón del bueno. ¿Sabe lo que te digo o no? Ese va a ser mi día de fiesta, de jolgorio, de mandangón. No quiero nada bueno, solo malo. Punishment de salud, me subo a Colombia, hago lo que quiero cuando quiero. Ese va a ser mi día free for all. Va a ser el día de la furia. Va a ser increíble el día de... Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del Juego de Tronos, el mandangón tibiano como lo llamo yo. Y hoy tenemos a un invitado que está guerreando en Loera y recientemente se adherió como todo un team, pero él está como que al frente junto a otras personas y lo he visto bastante picante por ese Instagram y dije, este pana lo tengo que traer para acá. Hablo de nada más y nada menos de Paper. ¿Cómo estás, Paper? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien aquí? Bueno, Paper, llegaste, estabas un poco retirado, inactivo, dejaste un poquito de lado la guerra que estabas en Quintera, regresaste y ya estaba prácticamente dominado. Siempre estuvieron ganando y ahora estás en el mandangón loeriano, en esta guerra que yo siempre lo he dicho, era la que tenía más potencial para hacer la mejor guerra y se ha alargado ya un tiempito y creo que da para mucho más. ¿Cómo ustedes como un team de acordos ha decidido ir a Loera y el por qué lo hicieron? ¿Quiénes fueron los que contactaron? ¿Cómo fue todo eso? ¿Nos puedes explicar por qué Acordos está ahorita en Loera junto a la Reaper guerreando en contra de la Army? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, yo personalmente estoy jugando aquí por un amigo, que es todo el team de Suta, que básicamente pues me ayudaron durante toda la war de Quintera. Y pues ahorita les estoy devolviendo el favor ayudándolos acá, ¿no? Ahora sí que ellos tomaron su decisión de venir aquí, independientemente como su propio team, por insultos y hay piques que traen de hace ya tiempo con la Army, ¿no? Eso en sí, entonces, más que todo. Sí, en sí esa es como la razón principal, ¿no? Más que nada apoyar al team de Suta y de Clashin, que pues nos estuvieron apoyando bastante tiempo. Y pues ellos tienen ahí sus piques, a lo que yo sé, creo que el Nick andaba boconeándoles también en el Twitch de Nauspot, un rollo así estuvo, que pues se picaron y decidieron venir todos como team, ¿no? Ok, bueno Paper, te hemos visto bastante picantoso por ahí por el Instagram. Has dicho que probablemente sea la guerra más fácil que has peleado y en un transcurso de, vamos a suponer, unos 6 meses peleaste en contra de César, le ganaste. Después como que hubo una división allí entre la vendetta y realmente no podemos llamar eso guerra, pero quiquearon a las personas que se habían dividido. Después de esa vendetta se dividió nuevamente y después te aliaste a César y con César y los Suta y bueno, hicieron ahí un grupo mayoritario y volvieron a ganar guerra. O sea, has ganado guerras últimamente, pero dices que si has ganado 3 guerras en 6 meses, esta guerra en contra los Army es mucho más fácil. ¿Qué te hace decir eso? Porque ¿qué has visto que has mostrado la Army una debilidad? ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Mira, principalmente yo digo eso más que nada no por lo que he ganado, sino por el poco tiempo que llevo jugando aquí. A lo que yo veo, o sea, son bastante inactivos, digo, en este momento los doblamos en número, o sea, no juegan mucho tiempo, por así decirlo. Yo creo que esa es una de de los recursos más importantes para ganar una guerra, ¿no? Dedicarle tiempo y más que cualquier otra cosa. ¿Y cómo los consideras a ellos? ¿Son unos rivales que cuando están conectados dan la talla o no dan la talla?
No, pues ahora sí que depende ahí individualmente, ¿no? Hay unos que la verdad yo los veo todo el día en el DP, que no hacen nada, y otros que sí, de verdad sí se esfuerzan, ¿no? A lo que llevo de tiempo aquí es lo que estoy viendo, pero la verdad, pues ahora sí que depende cada uno. Vi como team, pues no veo que hagan muchos ataques tampoco, así. Es bastante tranquilo el servidor, ¿no? A diferencia de Quintera, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, yo sé que tal vez no tenían buen ping, lo que sea, pero tenías ahí un montón de venezolanos que jugaban todo el día, ¿no? 100, 120 conectados, y pues era más complicado que tener a 20 inactivos, ¿no? Ok. Y de ellos, ¿quién tú crees que en lo poco que ha llegado acá dice sí marca una diferencia? Que marca una diferencia. Pues yo me imagino que uno que otro commander, siempre los commanders van a marcar la diferencia, los líderes. Por ahí hay un amiguito que siempre me anda dando KS, se llama Wentz, y de ahí en fuera pues no he visto mucho. También llevo muy poco tiempo en el servidor como para decirte bien qué onda, ¿no? Wentz te anda dando cabeza, el buen ese de Dután, un streamer. Oh, ya no, pues le anda echando ganas ahí, pero pues todavía le falta, ¿no? Ahí le tiene que echar más ganas a el amigo. Entonces Dután tiene que echarle más ganas, ya sabe Dután. Él siempre anda viendo los videos, una persona que apoya mucho mis videos, es un camarada creador de contenido. Entonces se puede decir que un panita de la Army realmente. ¿En cuánto tú crees, viendo la debilidad de la Army, como la comentas, en cuánto tú crees que puedes ganarle, o bueno, ustedes, no tú, sino eres parte de un team, ¿no? Sí. ¿Cuánto tú crees que ustedes puedan doblegar a la Army totalmente y ganar el Loera y ya poder vengar al Sutao? Mira, la verdad yo siento que una War en Open PvP, o sea, por más débil que esté un team o lo que sea, no hay como un tiempo definido, ¿no? Para ganar una guerra. Ahora sí que va a depender de ellos, igual, no sé, como son lapsos largos de tiempo, o sea, puede pasar cualquier cosa, entonces no te sabría decir una fecha exacta, ¿no? Pero yo ahorita sí los veo bastante inactivos, ¿no? No los veo como en buen camino. Bueno, por ahí hay un mandangón de una noticia, está allí metido Chiquilín, parece que lo estás acusando junto al Suta de que es un ladrón. A mí no me ha quedado muy claro cómo es eso, cómo va el chisme realmente. ¿Cómo es eso de que Chiquilín es un ladrón? ¿Cómo tú puedes explicarnos, darnos unos detalles para poder entender bien la historia? Porque está un poco complicada. Él me había explicado hace unos meses que estamos cuadrando la entrevista y no me quedó muy claro cómo era el mandangón, pero me dijo, tarde o temprano me van a decir que yo soy ladrón, y bueno, ya explotó, ya lo acusaron. ¿Qué fue lo que pasó con el Chiquilín? Pues Mira, es un poquito, ya tiene bastante tiempo esta historia, pero yo vi ahí que hizo una publicación y decidió como revivir ese tema, y pues que a final de cuentas pues fue algo que sí nos sucedió, ¿no? Me hace cuenta, nosotros estábamos hablando con una persona del team de César para rockear el char a otra X persona, ¿no? Y ellos sugirieron que el intermediario fuera Chiquilín para ese rockeo de ese char. Y Chiquilín aceptó hacer el intermediario, o sea, por ahí vamos mal, ¿no? Para un intermediario. Pero está bien, él aceptó, y pues ahora sí que ellos nos animaron también a que se hiciera ese negocio para rockear el char. ¿Y qué fue lo que pasó? El char que iban a rockear tenía un nombre, ¿no? Se llamaba Chais, el char, ¿no? No sé si también conozcan al Chais. Yo sí lo conozco. Está en Axera ahorita, ¿no? En Axera jugando, creo. No sé, la verdad ahorita ya ando perdido ese, no, me imagino que sí, no sé. El chiste es que ellos crearon, no sé, a un nivel 200 le pusieron otro nombre, le hicieron Changené, le pusieron un nombre muy similar y rockearon ese char, ¿no? Y el Chiquilín le mandó, no sé, ¿qué te gusta? No recuerdo ni siquiera la cantidad de coins, como unos 20, 30k de coins, por haber rockeado un nivel 200, ¿no? Una cosa así. Al final Chiquilín devolvió la mitad, o no fue menos de la mitad de lo que se había pagado, porque nosotros le pedimos a los líderes de Firmera, creo que en su momento era Yassam, pues que hablara con él, ¿no? Y ya habló con él y accedió a devolver la mitad. ¿Y qué fue lo que pasó? Como ya saben, nos juntamos con el team de César y todo, y pues hablamos con el cuate que estábamos haciendo el intermedio, ¿no? Para rockear el char, y obviamente sí nos confesó que se puso de acuerdo con Chiquilín, ¿no? De hecho nos enseñó capturas y todo eso, de que se había puesto de acuerdo, ¿no? Para hacer el robo ese de las coins.
Ok. Digo, para hacer un intermedio, no sea la actividad que sea, pues no puedes, tienes que dar tu palabra, ¿no? No puedes andar de que si accediste a hacer un intermedio de rockear un char, tienes que hacer el intermedio, ¿no? Como intermediario, no puedes robar así las cosas. Ok, déjame ver si entendí un poco la historia. Había un Sí, es un char, poco enredada. un char main 900 más llamado Chais. El trato Sí. era que iban a rockear ese char y tenían de intermediario a Chiquilín. ¿Ok? ¿Ustedes pagaron cuántas coins a Chiquilín para rockear ese char? No, mira, no recuerdo, ya tiene, te digo, bastante tiempo. Pero si era una cantidad elevada. Sí, era una cantidad, si no me equivoco, arriba de 20, 25k de coins, por ahí. Ok, y lo que él hizo con esta persona fue tramar. Compraron un char, bueno, era un char 200 que pudieron haber conseguido por allí. Le cambiaron el nombre, rockearon ese char e hicieron pasar que, bueno, ya hicimos el trabajo y se quedaron con ese dinero. Pero después, hablando con las personas allegadas de Chiquilín, él regresó la mitad, ¿no? Del dinero que ustedes habían pagado por eso. Sí, así fue. En las historias que yo he visto de Chiquilín, él habla de un timeline. Esperemos, Chiquilín, que tú logres dar tu versión, ¿no? Tú hablas de un timeline de que se rockeó un char en una hora, otro en la otra hora. La verdad, no entiendo mucho. Él también se excusa de que había alguien en su equipo que lo había robado y fue una manera de que no le gustaba el Team Vendetta y quería desestabilizarlos de alguna manera. Bueno, ya el Team Vendetta por lo visto está desestabilizado sin la ayuda de Chiquilín porque, bueno, no duraron mucho, hubo problema tras problema y otra vez ahora están bajo el nombre de acuerdos con César nuevamente. Y hablando de Quintero, vamos a unirlo, ese tema. ¿Cómo fue eso de que, qué pasó realmente en Vendetta? Porque no tenemos muy claro qué pasó allí. ¿Por qué empezó el problema en Vendetta? Resumidamente, que tuvieron como dos divisiones y después decidiste tú con el Jopo, Suta, unirse nuevamente con César para pelear en contra de Vergus y un equipo que se llama los Drunk, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué nos puede decir de esa historia corta que ha tenido Quintero en estos últimos 6 meses? Mira, es que lo que pasa tras ganar ahí con César, pues el team ya había quedado bastante grande, ¿no? Muchísima gente, habían bastantes líderes y pues lo que mató al team, por así decirlo, fue la ambición de cada uno de ellos, ¿no? Por un lado teníamos a Rosy y Pablo, que no el Pablo de Garnera, el Pablo malo le dicen por ahí. El Pablo XGZ, ¿no? Algo así. Ándale, ese mero, ¿no? Que si no me estoy equivocado, él está en Army ahorita. Sí, él está de enemigo en ese momento. Ok. Mira, lo que pasó es que habíamos ganado la guerra. Mira, yo te voy a decir, Pablo sí la peleó, la guerra, pero por ejemplo Rose no, y Rose quería llegar a mandar, y como Pablo era muy amigo de Rose, pues le seguía la corriente a todo lo que decía Rose, ¿no? Y pues ahí hubieron varios roces, todo, intentaron quiquear a unos del team, nosotros lo defendimos, a Vergus y Kevin, creo que en su momento, no sé si le hiciste una entrevista tú, los defendimos y quiqueamos a Rose, Pablo, Cristian, el boliviano, etcétera, ¿no? Bueno, perfecto. Y ya después, la misma historia, ¿no? La ambición de Vergus, de no sé qué quería sinceramente. Me imagino que Gilbank o algún Ferumbras-Hat, otro Ferumbras-Hat, porque ya le habíamos dado uno. Y pues armó ahí una guerra, ¿no? Como que tal vez vio que estábamos un poco inactivos, porque estábamos descansando, lo que sea. Se puso de acuerdo, no con el team, solo el team Drunk, sino un montón de teams así chiquitos, ¿no? De 4, 5, 6 personas. Pusieron de acuerdo y decidieron prender una guerra básicamente sin ningún buen motivo o argumento, ¿sabes? Ahora sí que fue pura y mera ambición, nada más. Y eso que pues los tratábamos bastante bien, en realidad, ¿no? Ellos alegan que era porque Suta les decía de cosas y eso, pero la verdad no tenía ni pies ni cabeza lo que hicieron, güey, ¿sabes? ¿Y cómo decidieron aceptar nuevamente a César, a su team, y ser nuevamente un nuevo team? ¿Cómo fueron esas negociaciones, hablando? ¿Cómo fueron otra vez llegar y hablar como tú, que principalmente fuiste como que las personas que estuviste más en contra de él, aún y cuando saliste de su team? Sí, realmente
tenemos bastantes amigos en común, por así decirlo, gente incluso aquí de Talera, de Huisera también, y pues ahora sí que ellos como que propusieron el acuerdo entre todos, que nos iba a beneficiar y tal, y pues como nosotros veníamos también de pelear una guerra bastante larga, no fueron 6 meses, yo creo que habrá sido un año, pues fue bastante desgastante, ¿no? Entonces, o sea, sin duda le hubiéramos ganado a Vergus sin César, pero lo que pasó es que, pues para evitar también que se prolongara otra war o lo que fuera, pues decidimos juntarnos a César, ¿no? Y ya básicamente fueron quiqueados pues muy rápido, fueron 2 o 3 meses. Yo ya ni jugué esa guerra, ¿no? Porque dije, no, pues ya está César y así, va a estar muy fácil. Entonces, pues me retiré y como quiera ganaron el team solito, ¿sabes? O sea, sin esfuerzo básicamente. ¿Sabes que Vergus fue para Talera a apoyar a la Army en cierto punto? ¿Tú qué crees que fue a hacer Vergus para allá, para Talera? ¿Te comentó algo como allí compañeros del team o no sabes realmente qué fue a hacer a Talera? Porque después estuvo ahí en Quintera peleando en contra de ustedes. Sí, no, mira, realmente Vergus es una persona que por dinero busca hacer lo que sea, ¿no? O sea, nosotros en un comienzo, te digo, o sea, nos pedía hasta Uber Eats y esas cosas, ¿sabes? Le daban un salario, etcétera, y aún así, cuando vio la oportunidad, se volteó, ¿no? Él lo que fue a hacer con Army fue lo mismo, ¿no? Ir a pedir dinero para andar ayudando, lo mismo que está haciendo en Solidera. Incluso los mismos Armys creo que quedaron mal con él, si no me equivoco, de que lo corrieron del team porque era, o sea, solo quería jugar por dinero, básicamente, ¿no? O sea, para todo andaba pidiendo y pidiendo dinero. Ah, ok. Bueno, esperemos que Vergus tenga una segunda parte de su entrevista porque han pasado cositas. Está ahorita peleando allá en Solidera. Para que no diga cómo está Solidera y Javera, está totalmente invitado. Y bueno, creo que podemos dar por terminado esto. El mandangón de Quintera y ahora lo era de parte de Paper, que ha estado por allí bastante motivando bastante lo que va a hacer esta guerra. Esperemos que, bueno, con la mayor de las suertes allí. Como saben, yo trato de ser lo más neutral posible. Tengo compañeros y amigos en ambos lados, entonces, bueno, que gane el mejor. Y creo que eso fue todo por este video, amigos. Esperemos que el chiquilín por allí se anime de una vez por todas a llegar a este canal y que nos explique no solamente de este mandangón que hubo sobre el supuesto fraude en el Roque Unchar, sino de muchas cosas más que él me dijo y no la voy a revelar en este momento, pero él dijo que le iba a hablar en la entrevista, así que esperemos eso y esperen esa entrevista, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.